32, Éxodo 32, versículo 29. Entonces Moisés dijo, Éxodo 32, 29, hoy os habéis consagrado consagración, hermanos. Primero fue con los primogénitos, cuando Dios hizo pasar el ángel de la muerte y consagró a todo hijo que abriera la matriz, era consagrado a Dios. Pero ahí al pie del Sinaí, al pie de donde Dios pronuncia la ley y la escribe en tablas de piedra, dice que consagra a toda la tribu de Leví. 2 veces aparece esa palabra consagrado. Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros, para que Dios dé bendición. Somos consagrados en Dios, somos consagrados en nuestros hijos, somos consagrados en nuestros colaboradores. Y aquí está incluido toda la tribu de Leví. Está incluido las secretarias, las diáconas, las diaconisas, todos los que laboran en la tribu de Leví de nuestros días. Están consagrados a Jehová. Amén. Amén. Vamos a hablar de un ministerio consagrado. El pastor Jaime nos va a dirigir en oración, por favor. Querido y amado Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea su bendito y santo nombre desde ahora y para siempre. En esta hora de la mañana caemos sobre nuestras rodillas, Señor, para suplicarte que perdones nuestros pecados, para pedir tu asistencia bendita en este seminario, para rogar, Señor, que así como hubo un día histórico en Israel, cuando los levitas se consagraron, que también suceda este milagro en nuestra vida en este día. Amén. Que también hoy podamos recibir poder de lo alto, Padre. De manera especial, lo que tanto nos está haciendo falta es Espíritu Santo. Que ese valor que necesitamos para llamar al pecado en su nombre, ese valor, Señor, para amonizar, para aconsejar, para instruir con sabiduría también, Señor. Permite que cada ministro que estamos aquí podamos entender lo que nuestro querido hermano Fidel nos quiere enseñar a través de su palabra. Por favor, abre nuestro entendimiento. Rogamos, Señor, que este seminario sea la gran bendición del 2011, que sea un reavivamiento para tu pueblo, para el ministerio, Señor, aquí presente. Gracias por esta oportunidad, porque sabemos que serán los llamados que nos están haciendo para que nos consagremos para terminar la obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Voy para allá al programa. Quiero hacer un preámbulo, anunciarlo el miércoles a las 10:30. Miércoles a las 10:30. Okay, está bien. Entonces, más o menos porque lo vamos a anunciar ahora, ¿qué decimos? Me dijo el pastor que se había llevado a un abogado. Pero yo le dije, no, él sabe todo, él domina todo el tema. El juicio ilegal de Jesús. Ilegal. Ilegal de Jesús. Todo lo que se violó, todo eso. Sí. Ok. Queridos hermanos, les traigo saludos de la Asociación General. Me siento feliz que ustedes hayan hecho el sacrificio para estar con nosotros. Estoy aquí acompañado del pastor Petkov, vicepresidente de la Asociación General y miembro del comité ministerial, del pastor Orlando Flores, también del comité ministerial de la Asociación General,
y del pastor Raúl Escobar, también miembro del comité ministerial de la Asociación General. También el pastor Lagunas es subregional de la Asociación General, un brazo de la obra muy importante, los oídos y los ojos de la Asociación General aquí en Mesoamérica. Y el pastor Danilo López Monterroso, que no ha llegado, que es el director de educación interino de nuestra. En este seminario yo deseo hablar de 3 diferentes temas: de la ética pastoral, documentos del adventismo y temas del vegetarianismo. El pastor Petkov va a tratar temas doctrinales, temas que son muy importantes para nosotros, como el pecado, el matrimonio y otros. En la noche vamos a tener reunión con los diferentes países por separado. Ok, me refiero, queremos tener un diálogo con los hermanos de Venezuela, un diálogo con los hermanos de México, a ver de qué forma podemos apoyarles. Si ustedes como asociación o como país pertenecen a una unión, entonces necesitamos que un representante de la unión también esté presente en ese diálogo que vamos a tener. Si miran el programa, ¿cuántos no tienen programa? Levanten la mano. Muy bien, les vamos a hacer llegar un programa. Hermano, si tú me haces pasar el que te presté para decir cuál es el que toca esta noche. Para esta noche tenemos citado a las 6 de la tarde, reunión con oficiales de Asociación Unión con los hermanos de la Asociación General. Así que las uniones se van a reunir con los pastores Lagunas, Monterroso y Suárez, y las asociaciones con el pastor Petkov y el pastor Flores. Así que podemos reunirnos, luego vamos a anunciar con qué país vamos a reunirnos. Si los hermanos de México están listos, podríamos comenzar con México y así ir bajando geográficamente cada noche 1 hora para dialogar. Este fin de semana tendremos un congreso y vamos a estar haciendo el programa y queremos que participen el mayor número posible. Se me ha dicho que va a venir un bus grande de El Salvador, ¿es así, hermano? Hermano Ortiz, ¿es así? Sí, el jueves. Jueves. El jueves, está bien. ¿Cuántos vienen? 53. 53 vienen. Bueno, entonces oremos para que ese bus pueda llegar. Falta todavía los hermanos de Guatemala, se me ha informado, y Nicaragua. Sí. Guatemala están pasando la frontera. Están pasando la frontera. Nicaragua no sabemos, hemos comunicado. Ya, oremos por ellos para que puedan llegar. Queremos anunciarles de que ya tenemos escogido el lugar de los delegados a nivel mundial que se van a reunir en junio del año que viene. Apunten la fecha, se las voy a dar. Va a salir una circular, ya la circular la han recibido todos los oficiales de la Asociación General. Va a salir una circular próximamente anunciando, pero yo sé que es de interés vuestro saber de este congreso. Deben llegar el día 24 de junio del año 2012. 24 de junio del año 2012 o 2012. A Johannesburgo, Sudáfrica. En las afueras de Johannesburgo hemos alquilado, hemos firmado el contrato, un lindo lugar muy similar al de Metepec en México. Será solamente para nosotros. Los hermanos de la Asociación General estarán antes, deberán llegar a partir del día 20, porque tendremos sesión el día 21 y 22, los oficiales de la Asociación General. Pero todos los demás, por favor, no lleguen hasta el día 24 porque no hay lugar para vosotros. 24 deben llegar y el 25 comienza la sesión. Hemos alquilado el campamento a partir del día 24. El 25 comienza la sesión de delegados y termina
la sesión de delegados el día 10 de julio, y comienza la reunión pública hasta el día 15 de julio. El día 15 de julio termina la sesión pública. Así que eso va a ser en el African Leadership Academy, la Academia de Liderazgo Africano, Johannesburgo, Sudáfrica, y deberán enviar sus cartas y propuestas a la Asociación General antes de la fecha límite que el secretario estará enviando esa circular. En esta mañana deseo compartir con ustedes un tema que he titulado el ministerio consagrado, el ministerio consagrado. Es muy interesante cuando leemos en el libro Hechos de los Apóstoles lo que dice la sierva del Señor. Ella nos dice que en el tiempo de Israel habían atalayas que eran puestos sobre las murallas, sobre las torres. Y a diferentes horas del día tenían que los atalayas comunicarse uno con el otro. Y se hablaban, ¿cómo está todo? Y contestaban del otro lado, todo está bien, bendito sea Jehová, el Señor de los ejércitos. Y así debían animarse mutuamente, de vez en cuando, con esas comunicaciones. Hemos hecho eso hoy, hermanos, en esta reunión, reuniéndonos de Mesoamérica y los países que rodean el Caribe, para poder hablarnos como atalayas, para saber cómo está la visión, cómo está lo que tú ves desde tu torre, desde tu ángulo de Jerusalén, porque la iglesia de Dios es Jerusalén. Y nosotros hemos reparado y seguimos reparando las murallas de Jerusalén. Y Dios te ha puesto a ti como un ministro consagrado, como una secretaria o secretario consagrado, en una posición vital para el pueblo de Dios como atalaya. En este libro, Hechos de los Apóstoles, y agradezco al hermano Felipe que nos ha prestado este libro y también esta capilla que se llama La Hermosa, que era, ¿recuerdan la puerta hermosa en el templo? Y así se llama la capilla. El capítulo es el capítulo 34, un ministerio consagrado del libro Hechos de los Apóstoles. Un ministerio consagrado, y dice así en la página 290. Los ministros de Cristo son los atalayas espirituales de la gente encomendada a su cuidado. Su trabajo se ha comparado al de los centinelas. En los tiempos antiguos los centinelas eran colocados sobre los muros de las ciudades, donde desde puntos estratégicos, desde México, desde Curazao, desde Panamá, desde Caracas, puntos estratégicos podían ver los puestos importantes que debían ser protegidos y dar la voz de alarma cuando se acercaba el enemigo. De su fidelidad dependía la seguridad de todos los que estaban dentro. ¿La seguridad de cuántos? De todos. En Estados Unidos tuvimos un predicador muy popular, un gran orador, reconocido internacionalmente, Martin Luther King Jr., un pastor bautista. Su padre se llamaba Martín Lutero y él se llamaba Martin Luther King Jr., hijo. Y él dijo, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Traducido es, la injusticia en cualquier lugar del mundo es un reto para la justicia en todos los lugares del mundo. Injustice anywhere, la injusticia en cualquier lugar, is a threat to justice everywhere, es un reto a la justicia en todo el resto. Si hallamos
que el estandarte de la verdad ha bajado en un país, eso es un reto y un peligro para la obra de Dios en todo el mundo. Porque ¿qué pasa ahora? Ahora tenemos Facebook y están los jóvenes ahí, se toman fotos y vemos ahí las fotos de cómo están en truzas, cómo están pintados, cómo están con joyas, cómo están haciéndose que se están tomando y todo eso se ve en Facebook con música mundana. Pelos cortos, pelos pintados, películas que ponen ahí, escenas de películas mundanas, tantas cosas que se ve hoy en todo el mundo. Y nos unimos por el Facebook y dicen, ay, ¿en ese país permiten eso? Ay, los pastores míos, ¿cuál es el problema? Si allá esos pastores no dan problema. ¿Por qué los pastores en este país sí dan problema? Hermanos, esos atalayas son responsables ante Dios y si no cambian su actitud tienen que ser removidos, Sigo leyendo. De su fidelidad, página 290, de su fidelidad dependía la seguridad de todos los que estaban dentro, de los que están dentro de la iglesia, no los que están fuera, los que están dentro. Dice, se les exigía que a los intervalos determinados se llamaran unos a otros, para estar seguros de que todos estaban despiertos y que ninguno había recibido daño alguno. Hay hermanos que se han dormido un poco, ahí de centinela, así todo está tranquilo. Y yo estoy cansado, ya bastante trabajado, tantos años, 20 años, 25 años. Mira las canas que ya me han salido. Y vamos a cometer el riesgo de ese holandés que se puso a dormir y durmió y se quedó durmiendo y no despertó hasta que ya su esposa había muerto y habían muerto sus hijos y estaban los nietos. Rip Van Winkle. Es la historia de Rip Van Winkle, que se quedó dormido y le creció una gran barba blanca. ¿Qué dice el Señor? Que todas las vírgenes cabecearon y se durmieron. Nosotros somos esas vírgenes. Y tenemos que dar el llamado a medianoche. He aquí viene el esposo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Tenemos que estar despiertos. Dice, se les exigía que a intervalos determinados se llamaran unos a otros, para estar seguros de que todos estaban despiertos y que ninguno había recibido daño alguno. El grito de buen ánimo o de advertencia era transmitido de uno a otro y cada uno repetía el llamado hasta que el eco circundaba la ciudad. Así que a ciertas horas en toda Jerusalén se oía el eco de los centinelas que iban hablando del uno al otro, iban repitiendo. Nosotros tenemos que repetir el eco de Jesús, las palabras de Jesús. Él es nuestro jefe, Él es el principal apóstol. Él es la cabeza de la iglesia, no es el presidente de la asociación general, es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Nosotros simplemente somos siervos que tenemos que llevar a cabo nuestra responsabilidad donde el Señor nos ha llamado, donde el Señor nos ha puesto. Dice aquí, las palabras del profeta declaran la solemne responsabilidad de los que son colocados como guardianes de la iglesia, mayordomos de los misterios de Dios. Han de permanecer como atalayas sobre los muros de Sión. Hermanos, ¿estamos nosotros sobre los muros de Sión o no? Yo quiero hablar de este ministerio consagrado y dar algunos consejos. Consejo número 1 de este ministerio consagrado. Necesitamos visitar las familias. Número 1, necesitamos visitar familias. ¿Qué dice el libro de Malaquías? He aquí yo os envío Elías, y él tornará el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, antes que venga el día terrible. Hermanos, los pastores, como ministros, necesitamos visitar las familias. Esta es una grave responsabilidad. Leemos en la palabra del Señor lo que dice San Pablo en el libro
de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Libros de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículo 20. Si nosotros vamos a ver un médico y él nos va a hacer un examen, a ver cómo está nuestra salud, en algún momento del examen nos va a medir la vista, a ver cómo está la vista. Ciertos pasos tenemos que leer todo lo que está en ese cartel. Y si tenemos buena visión, ¿qué nos va a decir? ¿Tienes una visión cómo? 20-20. ¿Cómo es la visión? 20-20. Vamos a leer Hechos 20-20. Dice así. Hechos 20-20. Y como nada que fuese útil es rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y por las qué? Por las casas, hermano, por las casas. La versión en inglés dice de casa en casa. Necesitamos visitar las familias. Necesitamos hablar con los integrantes de la familia, con los niños, con los jóvenes, con las esposas, con los esposos. Debemos abrir las escrituras con ellos. Debemos orar con ellos. Esto es indispensable. Nuestra iglesia únicamente será tan fuerte como están nuestras familias. No hace mucho me dice alguien, hermano, debemos dar seminarios para los hogares. Debemos hablar de las familias, de los matrimonios. Yo estuve ahorita en Europa y allá me quedé sorprendido. Un hermano me habla, sí hermano, aquí vine a este país, pero mi esposa se ha separado. Hablé con otro y me dice, sí, yo llegué a este país, pero mi esposa se fue a otro país. ¡Qué triste! Esa separación en el hogar. Eso interrumpe la efectividad del ministerio, interrumpe la efectividad de la iglesia. Vamos a leer de Hechos de los Apóstoles, página 293. 293 lo que dice la sierva del Señor. 293. Dice así. 2.93. El Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, confortando a los enlutados, consolando a los afligidos, hablando paz a los desconsolados. Tomaba a los niñitos en sus brazos y los bendecía. Hablaba palabras de esperanza y consuelo a las cansadas madres. Con incansable ternura y cortesía, voy a parar ahí, y cortesía. ¿Qué deben ser los pastores? Corteses. Necesitamos tener tacto, necesitamos ser corteses. Debemos tratar a las personas como hijos e hijas del Rey del universo. Jesús trataba con cortesía. Dice, lo cortés no quita lo valiente. No quita que seamos valientes, pero tenemos que ser corteses. Dice que con cortesía trataba a Jesús, con ternura. Eso es difícil, hermano. ¿Cómo vamos a tratar con ternura a alguien que ha hablado mal de nosotros, que se ha quejado de nosotros? Yo recuerdo cuando me propusieron de pastor, se levantaron algunos pastores y dijeron, no, ¿cómo van a proponer a ese hermano de pastor? No lo propongan de pastor. Si él ha sido un laico siempre, no, ¿cómo lo van a proponer de pastor? O cuando me propusieron para presidente de la Unión Americana, se levantaron unos y otros y dijeron, no hermano, ese hermano es laico, ¿cómo lo van a poner? No es imposible. Y fue el hermano Cholis que se puso, el hermano es laico, pero ya él sabrá lo que tendrá que hacer. Los delegados deciden por mayoría. Y yo entré en la presidencia de la Unión y tuve que abandonar mi trabajo, porque era imposible que yo sirviera a dos señores, a trabajar tiempo completo en la obra del Señor. Hermanos, necesitamos ser corteses. Dice aquí, necesitamos tener ternura. Aún con aquellos que hablaron en contra, yo los trato con ternura hoy. Somos amigos. Algunos trabajan conmigo en la oficina. No importa. He vivido lo suficiente para saber que el que se te opone hoy, a lo mejor mañana te va a defender. Recuerden eso, hermano.
Y el que está hoy defendiéndote, a lo mejor mañana se va a oponer a ti. Nosotros no sabemos, hermano. La gente cambia, pero Dios no cambia. Y nosotros debemos tener la misma ternura hacia el enemigo como al amigo. La misma ternura. Y no es fácil, necesitamos la ayuda de Dios. Dice aquí, los ministros de Dios han de aprender del método de trabajar que seguía Cristo. ¿Cuál fue el método de Cristo? El Salvador iba de casa en casa. ¿Qué debemos hacer? Visitar las familias. Dice, las manos construyen una casa. Mi esposa acaba de comprar un cuadro y me lo dice, mira este cuadro que he comprado y lo quiero poner en la pared. Y digo, qué bonito, tenía unos arcos, tenía unas ventanas, tenía unos diseños de hierro. Y dice, sí, pero míralo bien, mira lo que dice. Dice, las manos construyen la casa, pero el corazón hace el hogar. Era una arquitecta que había tomado fotos de diferentes áreas de la casa en forma de letras. Así que la ventana redonda era la O, el arco doble era la M, un diseño de E de hierro en las ventanas era la E, y así decía home, el H no recuerdo cuál era, home, el hogar. Hermano, necesitamos el corazón para poder visitar a la familia. Un pastor va a una familia, está de gira, es correcto que se quede en las casas. No pase todo el tiempo dentro de la cámara estudiando y preparando sus sermones. Siéntese a conversar con la familia. Visite todo, animen a los pastores de sus campos a que tienen que visitar todas las familias que son miembros de esa iglesia local. Tienen que ir ahí, sentarse y tomar un vaso de agua en esa casa. Comer juntos, compartir juntos, visitar las familias. Leo algo más. Enseñen los ministros la verdad en las familias. Página 293. ¿Qué deben hacer los ministros? En las familias. Qué contento que con el pastor Watts tomamos tiempo, nos turnamos para visitar familias en la ciudad de Cedartown. Hay una familia que llevo visitando ya un año, Ya les presenté el sábado, me aceptaron el sábado. Les hemos presentado la inmortalidad, la mortalidad del alma, lo aceptaron también. Y se para el señor, cabeza de la familia, y dice, ay, yo estoy tan agradecido, llevo tantos años de protestante, he estado estudiando la Biblia toda mi vida, pero ustedes siempre me enseñan algo nuevo que yo nunca he oído. Hermanos, el trabajo mío es administración. Tengo tanto trabajo, hermano, tantas cartas. Yo no puedo leer todas las cartas que me llegan. Yo tengo ganas de decir, por favor, no escriban tanto a la Asociación General, que eso nos estorba a hacer proyectos, porque hay que estar contestando cartas y contestando y contestando. No, escriban menos. Escríbanles a los subregionales, escríbanle a otros, escríbanle a Dios. Nos escriben tanto que no podemos contestar, hermano. El otro día me dio una tremenda migraña y no pude llevar a cabo un proyecto que yo quería llevar a cabo. Tuve que estar en cama. ¿Qué va? No podía. Era demasiado. Lo dice la hermana White. Vean ustedes lo que la hermana White dice del presidente de la Asociación General. No le pongan más carga, que ya tiene bastante. Él tiene el mismo Dios que tienen ustedes. Él le ora al mismo Dios que le pueden orar ustedes. Dice aquí la palabra del Señor, enseñen los ministros la verdad en la familia. Sin embargo, yo tomo tiempo para enseñar la verdad en familias. Hacer el trabajo que hace una obrera bíblica. Ay, yo me siento tan feliz de estar ahí enseñando la Biblia. Me siento tan feliz. En mi casa, todos los sábados yo le doy un estudio a mis hijas. A mi hija mayor, que ya tiene 12 años, le dijo, mi hija, tú eres la primogénita, tú eres consagrada a Dios. Yo quiero bautizarte, si no este año, en la Asociación General, en el Congreso Mundial. Ya tú tienes edad para ser bautizada. Y ella estudia la Biblia conmigo. Y lee la Biblia, la lee muy bien, tiene muy buena lectura. Nuestros hijos necesitan ser preparados para el bautismo, hermano. Ese es el mayor testimonio que podemos dar. No solo que nuestra señora está en la fe, sino que nuestras hijas también están bautizadas y en la fe fieles a Dios. ¿Amén? Amén. Debemos comenzar con nuestra familia.
Voy a leer de este otro libro que los recomiendo que lo tengan. ¿Cuántos tienen este libro? Ministerio Pastoral. Levanten la mano. Porque les falta a los demás. Por favor, compren este libro, el Ministerio Pastoral. Léanlo. Yo lo leo. Y los releo y los subrayo. Y me sorprende. A ver, pero pónmelo aquí, por favor, hermano, para que yo no... Ponme 3 aquí. 1, 2 y 3. Para que yo pueda moverme con facilidad. Vamos a leer del Ministerio Pastoral, página 43. Página 43. Página 43 del Ministerio Pastoral dice así: ninguna parte de las responsabilidades del ministro debe ser descuidada. Debe predicar la palabra, no las opiniones de los hombres. Debe trabajar con los individuos, visitar a las familias y no hablar solo de las cosas comunes de la vida, sino cosas de valor eterno, orando con ellos y enseñando con toda sencillez la verdad de Dios. Yo tengo vecinos que no son de la fe, son bautistas. Y yo voy, cruzo la calle, hablo a veces con ellos y les digo, quiero orar contigo. Tengo un texto que quiero compartir contigo. Y ellos se arrodillan conmigo y oro con ellos. A veces les doy la bendición. Debemos orar con las personas de nuestro vecindario. Deben saber que somos pastores y nos preocupamos por su bienestar. Amén. Vamos a otro punto. Por favor. Si vamos a visitar a las familias, si vamos a orar con las familias, debemos hacer como Hudson Taylor. Hudson Taylor era un joven, quería hacerse médico y estudió medicina en Inglaterra, se fue a China, estableció the China Inland Mission, la misión interna de China. Y cuando regresó a Inglaterra lo criticaron, porque venía vestido como chino, hasta se había dejado el pelo igual que los chinos, y lucía chino. Y tuvo un éxito tan grande, dice, no, los demás trabajan solo en la ciudad, nosotros nos vamos a meter en el interior. Y regresó luego, se enfermó de tanto trabajo, tuvo que regresar a Inglaterra, terminó entonces sus estudios de medicina y regresó como pastor y médico a China. Y allí proclamó el Evangelio. Qué triste que perdió a su hija, murió su hija. Muchos de estos misioneros perdieron a sus hijos, a sus esposas en el ministerio. Pierde a su esposa, ella muere en China. Y él continúa adelante, estableciendo cientos y miles de misiones en China. Segundo punto, hermanos, en nuestro ministerio no solamente necesitamos visitar la familia, necesitamos fomentar la obra servicial. Número 2, necesitamos fomentar la obra servicial, del servicio a la comunidad. En la Asociación General hemos establecido un programa donde cada martes algún pastor va a visitar la prisión. Nos costó 1 año y medio que nos dieran el permiso. El pasado martes fue el pastor Petkov. Ahí estuvo, en la cárcel, hablando a los que estaban encarcelados. Y llegan, y de 7 a 8 de la noche, ahí presentamos la palabra de Dios, le damos inspiración, cantamos con los presos. Yo he hecho mucho del ministerio penal, del ministerio en las prisiones, aún antes de trabajar en tiempo completo en la iglesia. Y donde más paz yo he sentido es en la prisión. Tengo que confesar eso. Ahí con ex narcotraficantes, ex asesinos, ladrones, abusadores, ahí sentados en una mesa redonda, en el cuarto de la biblioteca, abriendo las escrituras, enseñándoles la verdad de Dios, abrazando a cada uno. Y solo me dejan, cuando vamos a la prisión nos dejan solo.
Y aquí en Cedartown no nos dan ni un aparato, porque cuando yo iba en el estado de la Florida me daban un aparato como este celular y ahí tenía un botón, si había peligro, yo digitaba ese botón, nunca lo he tenido que digitar. Tan con grande necesidad. Recuerdo un preso que me dijo, no sabes cuánto te agradecemos que nos vengas a ver, que compartes este tiempo. No nos sentimos que estamos en la cárcel, sentimos otra cosa. Hermano Adán. Hermano, si tú hablas desde ahí no te vamos a oír. Si toma un máximo de 1 minuto, ven aquí al micrófono y dinos tu comentario. Para poderte grabar, tienes 1 minuto. Adelante. Buenos días, hermanos. En El Salvador pasa una situación que la delincuencia estaba bastante propagada. Y yo visitando la cárcel cierto día, yo hice cola, fila. Entonces, y luego llegué al portero y me dice, ¿a dónde vamos? Voy a visitar a unos jóvenes. ¿Qué misión llevan? Visitar y predicar el Evangelio. No pueden. Para que puedan, tienen que estar asociados con las iglesias que están acá, que predican aquí. Y si no, no pueden. Entonces, ahí se siente que hay un stop, hay un obstáculo. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, quiero contestar eso. En cada cárcel normalmente hay un capellán y hay que hablar con el capellán. En Cedartown yo estuve 1 año llamando al capitán. No había capellán, había un capitán. El capitán Harper. Nunca lo pude encontrar. Nunca. No me daban permiso hasta un día que llegué y hablé con una secretaria y yo le dije, mire, yo llevo 1 año ya viniendo aquí. No así todos los meses, pero cada cierto tiempo. Nunca puedo hablar con vuestro capitán. No puedo venir aquí. Dice, no se preocupe, voy a llamar al sargento. Y hablé con el sargento y me dejó entrar. Ese portero tiene un jefe, podemos hablar con el jefe. Siempre hay que hacer el intento, hermano. Cuando estuve en Florida me demoré 6 meses hasta que me dieran el permiso, pero por fin el capellán me dio el permiso. Hasta vino una vez a una iglesia que yo estaba predicando de la Reforma a oír el mensaje que estábamos nosotros enseñando. Hay que insistir. Y si en esta ciudad te persiguen una a la otra, hay muchas cárceles. Yo creo que en El Salvador deben tener muchas cárceles ustedes. ¿Ustedes tienen solo una o tienen muchas? Muchas, hermano, muchas. Pero hay que insistir en la misma, hablar con diferentes personas hasta que una te abre la puerta. O visitar otra, no darse por vencido. Bien, necesitamos fomentar la obra servicial. La obra servicial no solamente es visitar las cárceles, es también establecer escuelas primarias. Qué contento yo estuve cuando visité El Salvador. Y allí vimos la escuela que estaban construyendo los hermanos. El pastor puede enseñar en las escuelas. En la Asociación General, el pastor Pablo toma tiempo para enseñar en nuestra escuela primaria. Se le puede pagar al pastor del diezmo para que enseñe en la escuela primaria. Se le puede pagar del diezmo a cualquier obrero que enseñe en la escuela primaria, siempre y cuando enseñe nuestra verdad. Sea la reforma pro salud, sea la reforma del vestuario, sea la profecía, sea la Biblia, sea los evangelios, que sean los mismos temas que enseñamos en las familias, las podemos enseñar en las escuelas. El servicio social. Necesitamos promover el servicio social. En la Asociación General aplicamos para una beca y ya este es el 2º año que nos dan la beca. La beca es todos los materiales de construcción nos los dan gratuitamente. Y ahí tenemos un galerón, más o menos la mitad de esta capilla, donde recibimos piso, recibimos losa, luces eléctricas,
toilets o inodoros, lavamanos, todo gratuito. ¿Nos lo regalan? Para nosotros regalarlo a la comunidad. Y hemos salido en el periódico y le contamos a los demás. Esta es la labor social que tenemos. Se me acerca un trabajador de una gran ferretería y dice, mira, yo no creo mucho eso en el Evangelio, ni yo ni mi hermano, pero nosotros somos contratistas y yo quiero ir contigo a África a construir algo para la iglesia. Digo, está bien, vamos a coordinarlo. Él se va a pagar su pasaje, él va a tomar sus vacaciones y va a ir a trabajar porque siente placer que está ayudando a la comunidad. Hay personas que el Evangelio no les va a entrar, pero el servicio comunitario sí les va a entrar y les va a pelar. Dice, ay, qué feliz que ustedes como iglesia están sirviendo a la comunidad. Nosotros estamos aquí para servir al pueblo. Este no es el mensaje de Chávez, es el mensaje de Fidel. ¿No? Nosotros necesitamos servir al pueblo, de veras, hermano, en el servicio comunitario. Es un slogan que podemos copiar y aplicar de veras. Leemos en la palabra del Señor, por favor, en el libro de Mateo, Mateo 25, y les voy a contar una historia. Mateo 25, versículo 35. Estamos hablando de un ministerio consagrado y al servir, el ministro debe servir en la familia y en la comunidad. Mateo capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. A ver, ¿quién me va a ayudar a terminar el texto? Pastor Oscar, por favor, pasa aquí. Adelante y léenos los otros versículos. Vamos a leer desde el versículo 36 al 40, 36 al 40. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro, cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Gracias. En este ministerio consagrado necesitamos establecer orfanatos. Qué lindo que hay un pastor en Fusa, en Colombia, que estableció un orfanato. La casa del niño desamparado. Necesitamos establecer clínicas. Aquí el pastor Raúl Escobar está abriendo una clínica en Chile. Ya el gobierno le dio el reconocimiento. Me acaba de informar esta mañana como naturópata para poder dirigir esa clínica. Y la Asociación General ha invertido más de $10,000 para esa clínica. Necesitamos hacer obra comunitaria. Hay un señor que nos ha estado haciendo trabajo de construcción y yo he estado detrás de él. Tienes que poner a tus hijas en la escuela primaria. Dice, las voy a poner. Tengo 2 hijas y las voy a poner. El primer año tuvimos solo un niño fuera de los hermanos que están en la Asociación General. La hermana White dice, si hay 6 niños, debemos ponerlo en la escuela. Perdemos a nuestros hijos porque los enviamos al mundo, hermano. Yo les digo la realidad. Si hay 6 niños, debemos abrir una escuela. El primer año tuvimos un niño de la comunidad. El segundo año tuvimos 2 niños. Y este año vamos a tener ahora 4 fuera de la comunidad. Además de los que tenemos, que son hijos de pastores, hijas de pastores. Debemos apelar a la comunidad que venga y que reciba instrucción de nosotros. Quiero hablarles de Carlos Spurgeon. Acabo de visitar el tabernáculo, la gran catedral que él tenía en el sur de Londres. ¿Cuántos han oído de Carlos Spurgeon? 1, 2, 3, 4, 5, 6 solamente. Carlos Spurgeon fue uno de los autores favoritos del pastor
Sigmund Gutnick. Y la hermana White le gustaba tanto que a veces citaba lo que decía Spurgeon en sus escritos. Por lo menos en 2 oportunidades lo hizo. Carlos Spurgeon se considera el príncipe de los predicadores. Comenzó a predicar cuando tenía como 15 años. Y llegó a tener 5,000 miembros en su congregación. Y hizo un gran templo, Y mi esposa Linda vio el lugar y fuimos allá por metro, al sur de Londres, con mi familia. Yo quería ver. Y estaba cerrada. Estaba cerrado, pero encontré una puerta abierta y por ahí me colé. Y ya tenían una librería. Yo quería ver la librería. Y está cerrada también la librería. Y vi que había un señor trabajando adentro. Y digo, Señor, perdóname. Yo vengo de Estados Unidos. Mañana me regreso a Estados Unidos. Y yo soy un gran admirador de Carlos Spurgeon. Me gustaría ver los libros. Dice, sí, pero ya está cerrada. Digo, sí, pero hable con la gente. A ver, por favor. Entonces él sale a hablar con ellos, que estaban dentro todavía, pero ya con las puertas cerradas de la librería. Y regresa y dice, no, lo sentimos. Ellos dicen que no, que está cerrado. Digo, yo quiero hablar con ellos. Entonces me llevó a hablar con ellos. Y él les dijo, mire, perdonen, dice el caballero que trabaja ahí, pero este señor es muy insistente. Digo, miren, yo vengo de Estados Unidos, soy un gran admirador de Spurgeon, quiero ver los libros que tienen de Spurgeon, que yo quiero verlos, quiero comprarlos. Y me abrieron la librería. Hay que insistir, hermanos. La gente cede. Cuando un joven está enamorado de una muchacha, ¿cómo insiste? Y insiste, y ella le dice que no, insiste. Aunque a veces no cede, Mi mamá me cuenta que hubo un joven en Cuba que la persiguió 7 años, hermano Raúl, 7 años. Nunca le dijo que sí, no, porque ese muchacho no había estudiado y ella había estudiado y no le gustaba. Pero generalmente dicen que sí. Yo insistía con mi esposa y me dijo que no, y luego le seguí insistiendo y después me dijo que sí. Y ya he tenido 3 hijos con ella. Queridos hermanos, esa capilla de Carlos Spurgeon, este señor, déjenme hablarles un poquito de él. Él estableció un orfanato que sigue en función hasta el día de hoy. Estableció una casa de pobres donde se le daba albergue, comida y ayuda y enseñanza a los pobres. Estableció un colegio para pastores. Estableció una revista que se publicaba en sus días. Y cuando Spurgeon se paraba en el púlpito a predicar, el siguiente día lo publicaban su sermón en el New York Times de Nueva York, por cable, por el telégrafo, pasaban los mensajes de él. Además de todo esto, Carlos Spurgeon tenía 70 ancianos. 70 ancianos. Él predicaba y decía en la iglesia, por favor, este domingo en la tarde no vengan los miembros de la iglesia, quédense en sus casas para que vengan los inconversos a oír la palabra de Dios. Tanta gente reunía, tanto éxito tenía ese hombre, y contestaba 500 cartas a la semana. En la Asociación General somos 12 personas, entre todos los 12 no contestamos ni 200 cartas en una semana. Y él y un secretario contestaban 500 cartas. ¡Qué eficiencia! Sin computadora, sin impresora, sin una escaneadora, sin internet. ¡Qué tremendo! Pero eso no es todo. Los últimos 24 años de su vida los pasó enfermo, con un dolor increíble. A veces no podía ponerse de pie a predicar. Compré un libro de las cartas del sufrimiento de Spurgeon. Este gran pastor convirtiendo a los mundanos. Y dice, ¿cómo es que en el momento de mayor éxito Dios nos pone a un lado? A veces, hermano, la próxima vez que tú estés enfermo, piensa en eso. Mira la hermana White, profeta de Dios, veía a Dios y Dios la enfermaba y ahí se quedaba en cama. Jaime White, lo que hacía Jaime White, para mí yo leí la biografía de Jaime White
y me ha dejado frío. Él era presidente de la Conferencia General. Él era presidente del Review and Herald. Era presidente de la... Review and Herald, la casa publicadora. Era presidente de las industrias de alimentos. Era presidente de la Universidad Adventista, del colegio. Era uno de los miembros gobernantes de la clínica del sanatorio. Tenía 6 diferentes altos cargos. Y se quemó, le dio un stroke y ahí se quedó en sillas de ruedas, paralizado. Y la hermana White cómo luchaba para que él se recuperaba. Queridos hermanos, necesitamos hacer más obra servicial, obra de servicio a la comunidad. Voy a leer lo de los testimonios. Ministerio Pastoral, página 43. Ministerio Pastoral, página 43. Dice aquí... Dice aquí, la obra del ministro representada por las 7 estrellas es un trabajo sublime y sagrado. Cuando él da cabida a la idea de que su trabajo es solo sermonear, pasa por alto y es seguro que descuide el trabajo que depende del pastor del rebaño. Es su trabajo cuidar y supervisar el rebaño, arreglar los asuntos de la iglesia de tal manera que todos tengan algo que hacer. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Que todo el mundo tenga algo que hacer. El pastor, todos los pastores en su campo tienen que tener algo que hacer. Tienes que encomendarle a uno, tú tienes la escuela primaria. Tú tienes que establecer el ministerio de la escuela. Tú tienes que establecer una clínica, hermano. Tú tienes que establecer un orfanato. ¿Por qué no tenemos más instituciones en nuestra iglesia, hermano? No lo podemos hacer todo, pero ustedes como presidente sí pueden delegar a otros pastores, a otros ancianos de iglesia que hagan esa labor, que la gente conozca que el movimiento de reforma está vivo y está trabajando. Amén. Amén. Vamos a un tercer consejo, por favor, de lo que necesitamos hacer. Número 3, necesitamos orar más de lo que predicamos y enseñamos. Cuando yo leí eso en los testimonios me chocó, hermano, porque yo todavía no he llegado a ese punto. Que necesitamos orar más de lo que predicamos y enseñamos. Carlos Spurgeon decía que lo más importante del sermón era la oración. Martín Lutero, ¿cuánto dedicaba al día a la oración? Yo he leído 2 horas, el hermano dice 3 horas. Tú dices la mitad del tiempo al estudio. Miren lo que dicen los testimonios. El Ministerio Pastoral, página 27. Ministerio Pastoral, página 27. Apunten esto, hermano, esto es muy sencillo, pero es un gran reto para cada pastor aquí presente, para cada obrera bíblica. Página 27. Dice así: se me mostró que el tiempo que se dedica a tanta lectura y estudio es a veces peor que desperdiciado. ¿Oyeron eso? ¿Cómo es eso? Ahora, esto yo no creo que se aplique a aquellos que no estudian. No hay pastores que no estudian, hay que estudiar. Pero aquí, aquellos que estudian demasiado, hermanos. Se demostró que el tiempo que se dedica a tanta lectura y estudio es a veces peor que desperdiciado. Una gran parte del tiempo empleado en los libros y el estudio debería emplearse en la oración. En la oración. Pidiendo a Dios sabiduría celestial para tener fuerza y poder para que la verdad que ellos entienden bien brille ante la gente en su claridad y belleza armoniosa. Se dedica muy poco tiempo a la oración secreta, a la meditación de las cosas sagradas.
necesitamos dedicar más tiempo a la oración. Cada mañana, cada tarde, la oración secreta y luego la oración familiar. La oración en grupo. Hermanos, yo me sorprendo que muchos no leemos la Biblia todos los días. Necesitamos leer la Biblia todos los días. Todos los días. Yo necesito leer la Biblia, la he leído, pero la tengo que volver a leer. Y leer, si nosotros queremos que nuestros feligreses lean la Biblia, nosotros tenemos que leerla. Yo tengo que leer la Biblia todos los días. No solamente los testimonios, tengo que tomar tiempo para la Biblia, ir versículo por versículo, tengo que tomar tiempo para la oración. De ahí viene mi poder de lo alto. A mí me ha tocado dar muchos servicios sin preparación, pero sí con la preparación de Dios, hermanos, de la oración. Señor, tú conoces mi trabajo, me encomiendo a ti, que tú obres, Señor, porque el pueblo necesita oír tu palabra. Hermanos, debemos despertar, necesitamos despertar a la solemne responsabilidad, a la gran consagración. ¿Cómo nos consagramos? Por la oración. Si nosotros oramos, vamos a tener éxito en la familia, vamos a tener éxito en la obra servicial. Se nos van a poner muchas puertas, se nos van a tirar muchas puertas. Yo recuerdo cuando el hermano Raúl Escobar me sacó a colportar. Yo tenía 13 años. Mi mamá me dio permiso y fue aquí en este país de Costa Rica, tocando puertas, 3 días tocando puertas. Hasta el fin que vendí mi primer libro, Por la senda de la salud. Qué alegría me sentí. Amén. Tantas puertas me habían tirado, tantos no y 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 no, hasta el fin que uno dijo que sí. Y yo tenía ganas de pellizcarme. ¿Será verdad que me siento tan feliz? ¡Qué gran alegría! Mi tiempo más feliz en el ministerio fue cuando yo colportaba, hermano. Es la realidad. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí tienen la concordancia Strong? Levanten la mano, quiero verlo. Pónganse de pie, si ustedes tienen la concordancia Strong. Pónganse de pie. No aquí, sino en su casa. 1, 2, 3, 4, 5. Yo la tengo, concordancia Strong. 6. Hermanos, todos tienen que comprar la concordancia Strong. Por favor. Bueno, o tienen una concordancia en la computadora. ¿Cuántos tienen computadora con concordancia? Pónganse de pie. Pónganse de pie, quiero saber cuántos tienen computadora con concordancia. Está bien. Ok, todavía no llegamos a más de la mitad. Esta es una herramienta de trabajo, la concordancia Strong's. William Miller, Guillermo Miller, la hermana White, nos dice que llegó a todo su entendimiento simplemente con la Biblia y una concordancia. Era la concordancia Crudence, porque la Strong's todavía no existía. ¿Qué hizo Strong's? Strong's era un pastor, profesor de la universidad, doctor en religión, metodista, y dedicó su vida con sus alumnos a enumerar todas las palabras de la Biblia. Todas las palabras, según el idioma original, según el hebreo, según el griego. Nos dio un diccionario. Hoy tenemos español, hebreo, español, griego. Y aparecen todas las veces que esa palabra está en la Biblia, según el castellano, en la concordancia Strong. Es una concordancia exhaustiva, exhaustiva. Necesitamos una concordancia para poder preparar nuestros servicios, para poder ir al idioma original. Wagner a veces citaba el idioma original. Jones también a veces citaba el idioma original. A veces es muy necesario para comprender el entendimiento del texto. Y ahí te dice el número de esa palabra que aparece en castellano según el número que tiene en griego. Todo lo que hay que saber es los números. Que el número 5 viene después del 4. Que la palabra 1050 viene después de la palabra 1049. Y te dice cómo se pronuncia en castellano y cuál es la definición. Y todas las veces que aparece en la Biblia.
Es necesario que tengamos más herramientas de trabajo, hermanos. Es un principio rabínico de que la primera vez que aparece una palabra en la Biblia es la definición más importante en todo el resto de la Biblia. ¿Oyeron bien? La primera vez que aparece la palabra que estamos hablando en la Biblia es la que da un entendimiento de esa palabra en todo el contexto. Cuando primero aparece la palabra amor, es cuando Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, a quien tú amas, y ofrécelo en el monte Morai. Ahí aparece la palabra amor. Ese es el contexto de la palabra agape en el resto de las Escrituras. Un amor que da, un amor que muere por los otros. Nos da un entendimiento de esa palabra todas las veces que es repetida en el transcurso de las Escrituras. Queridos hermanos, Cristo bajó a esta tierra y fue una vida de oración. Fue una vida de oración, oraba. Si Jesús oraba, ¿cuánto no más yo? Jesús fue una vida de servicio a la comunidad, dando panes, dando peces, ayudando a los enfermos, sanando, enseñando. Una obra comunitaria más que predicar, hermano, comunitaria. Al pueblo hay que servir para que conozcan. Y Jesús visitaba a la familia, visitaba a Marta y a Lázaro en su hogar, visitaba a Zaqueo en su hogar. Nosotros tenemos que llevar a cabo la obra de Cristo, una obra consagrada. Nuestra consagración viene de nuestra oración y del estudio de la palabra de Dios. Necesitamos una buena biblioteca. Carlos Spurgeon tenía 12,000 libros. En los 1800, 12,000 libros. Yo tengo en mi biblioteca 3,000 libros. 3,000. Él tenía 4 veces más. Y los libros costaban mucho más en aquel entonces. El pastor Gurnick decía: para poder predicar hay que leer mucho. Hay que contar historias. Hay que contar anécdotas. Hermanos, el tiempo se me ha ido, pero el Señor desea una consagración completa y necesitamos que nos encontremos